Digamos, ya pasando entonces al último tema de este bloque de cápsulas, hablemos entonces del tema de consumo de pornografía de adolescentes. Rápidamente contarte que este tema surgió, recuerdo mucho que hace unos años, bueno, había una sección que yo le respondía preguntas de crianza a las familias y comenzaron a hacerme en un momento varios papás, digamos, preguntas sobre sus adolescentes que no sabían cómo manejar, que le habían encontrado una revista, que habían encontrado a su hijo con sus primos viendo, digamos, este tipo de contenido. Entonces, arrancando con la primera pregunta, Ana, ¿por qué sientes que los adolescentes tienen curiosidad por este contenido, digamos, por este contenido sexual? ¿Hay algo ahí, digamos, detrás que tal vez no estamos viendo que explique esto? Mira, yo creo que este tipo de contenido siempre ha generado curiosidad en todas las generaciones. Creo que ha sido pues como un contenido, solo que el contenido ha ido cambiando y mutando de forma y a estas nuevas generaciones y les ha tocado, o sea, les ha tocado, como dijéramos, o sea, una persecución activa de este tipo de contenido para adultos hacia ellos, para volverlos consumidores desde mucho más jóvenes y que así como que caigan en las garras de ese consumo. Es decir, tú tienes ese consumo ahora de manera, o sea, ilimitada, gratuita, y no solo eso, sino que no tiene ninguna curaduría. Entonces vas a ver, o sea, todas las cosas que tu mente pueda pensar, imaginar y hasta más. ¿Por qué creo que estos adolescentes empiezan a tener pues como estos consumos? Primero porque, vuelvo y digo, este tipo de contenido los busca activamente, listo, los trata de cazar activamente desde más temprano mejor. Lo segundo es que detrás de estas pantallas hay personas creando productos y cosas para que nosotros quedemos enganchados y nos mantengamos con la atención ahí y no hagamos nada más sino consumir esas cosas. O sea, vamos a salirnos de este consumo de material para adultos y vamos a pensar en las redes sociales, qué es Instagram, qué es Facebook, qué es TikTok, exactamente lo mismo, personas atrás tratando de que tú te quedes lo máximo posible ahí pegado como si fueras un zombie. Entonces es exactamente el mismo, o sea, está exactamente lo mismo detrás, pero en una industria muy poderosa en recursos y que finalmente lo que quieres, vuelvo y digo, tener como zombies. Entonces ahí hay un punto que es crucial porque entonces estos niños van a ser muy vulnerables frente a eso. Lo segundo es que en esto que hemos estado hablando, la educación sexual no aparece por ningún lado en la familia, no hay conversaciones, porque siempre pensamos, espero que me pregunten, y hay niños y niñas que no preguntan, ¿cierto? O es un tema que a mí me da dificultad, entonces yo no lo pongo en la primera infancia, yo no lo pongo en la adolescencia, solo lo pongo si me pasa como algo que yo considero que es una bomba atómica, de resto no, ni siquiera me acuerdo de él porque estoy programado para ignorarlo. Entonces, esa configuración que tienen los pequeños seres humanos de nosotros como adultos cuidadores es la que llega a la adolescencia, que es una época tan crucial que decíamos de múltiples exploraciones, donde yo ya sé que este adulto no me va a hablar, no me va a decir, no, o sea, me evita las preguntas, pues entonces yo tengo esta otra cosa donde me está respondiendo todas las preguntas que voy a querer saber, porque en la adolescencia, a diferencia de la primera infancia, estamos hablando, o de la infancia, estamos hablando de que estos pequeños seres humanos sí tienen ya connotaciones sexuales y pensamientos sexuales que tienen que ver con el mundo adulto. Es decir, sí empiezan a tener fantasías, sí empiezan a tener cosas, entonces son como unos mini adultos. Entonces ahí las respuestas que yo quiero tener sobre lo que yo quiero hacer no me las dan mis cuidadores, entonces recurro a este otro material. Y eso es, o sea, eso empieza a crear un caldo de cultivo para vivir una vida sexual muy infeliz, porque lo que uno ve ahí no es realmente la vivencia sana de una sexualidad. Entonces, ligándolo un poco con lo que quiero preguntarte, ¿qué sería bueno que supieran las familias que nos ven y nos escuchan ahorita en esta cápsula del desarrollo psicosexual en adolescentes como para lograr entender qué está dentro de lo esperado y qué no, digamos, en esta etapa en especial por el tema de la curiosidad?
Yo creo que tener las conversaciones abiertas, yo creo que proponer el tema, yo creo que también hablar directamente de la pornografía, de lo que sentimos como adultos, como seres sexuados. Mira, yo veo ese material, a mí no me parece chévere, yo no estoy de acuerdo con eso. Mira, yo tengo un curso que se llama Hijo, hablemos de porno, está también en la página web de nosotros, que es pinksecretonline.com, y ahí hablamos en una conversación, pues en un taller que dictó un profesional en ese tema español, y hablamos de cómo abordar la pornografía para los niños. También en el podcast mío que se llama Sexualidad sin Misterios, tengo un episodio de este tema y también a veces resuelvo las dudas de los papás, específicamente sexualidad. El podcast mío solo es de sexualidad, entonces resuelvo dudas de los adultos, de los pequeños, de todo, pero se habla de todos los temas. O sea, yo les digo a los cuidadores, o sea, usted no se me ponga con los pelos parados porque podemos hablar de heteronormatividad, como podemos hablar de poliamor, como podemos hablar de los swingers, como podemos hablar de la heterosexualidad, como podemos hablar de la transexualidad. Es decir, yo siempre les digo, abran la mente a escuchar diferentes opciones. El algoritmo, esta gente que está detrás que hablábamos ahora, está programado para que usted solo vea las cosas con las que usted concuerda. Entonces, rétese a escuchar otras cosas simplemente para entender el mundo más allá de lo que usted ve. Es solo un ejercicio como también de empatía y de respeto por el otro. Y para cerrar entonces, cuéntanos, Ana, ¿qué recomendación podrías dar a las familias para poder guiar con respeto a sus hijos en este tema cuando ya en este momento que están entrando en la adolescencia comienzan a tener esa curiosidad casi que mucho más disparada que en etapas anteriores? ¿Cómo Ahí me podrían, no parece, sé, es que es muy duro porque te voy a decir una cosa, lo que los niños, o sea, lo que los adolescentes quieren saber en ese momento de la vida es cómo ser buenos amantes. Entonces, yo entiendo que para los papás sea muy duro, porque los papás, o sea, no, o sea, les cuesta mucho hablar de placer, incluso desde la primera infancia. Entonces, si un papá me está escuchando, un papá, una mamá, un cuidador me está escuchando, va a decir, no, pero oigan a esta, pero ¿cómo me voy a poner yo a hablar de eso si yo ni siquiera he hablado de cómo vienen los niños al mundo, por decir algo? Entonces, entiendo que para el adulto no sea sencillo, pero realmente es. Yo les diría a los papás que abrir su corazón a sus experiencias, que contar cómo se viven ellos, o sea, cómo fueron sus errores, sus aciertos. Cuando uno abre el corazón, uno cuenta cómo le va a uno, también el otro se vuelve más receptivo a poder tener la posibilidad de contar en caso de quererlo. Propiciar las conversaciones, tener menos los celulares en la mesa, menos los celulares en las conversaciones, o sea, tener espacios de desconexión para realmente generar estas conversaciones, hablar de las cosas, yo no estoy de acuerdo con la pornografía por esto y esto y esto, a mí me pasó esto y esto y esto, o sea, como buscar los espacios para hablar. Yo no creo que uno tenga que hablar de sexualidad siempre, pero sí es chévere como poder poner el tema cuando sale y uno tiene que empezar a entrenar el ojo para darse cuenta que sí hay muchas posibilidades de hacerlo, solo que uno las evade normalmente. Entonces, por un lado es hablar y por el otro lado es también expresarse como seres sexuados. Es decir, si yo tengo una relación, supongamos yo, no sé, en mi caso, yo estoy con mi esposo, entonces yo estar con mi esposo y poderme dar demostraciones de afecto, poder tener espacios de calidad con mi pareja, poder tener conversaciones chéveres, querernos delante de nuestros hijos, o sea, querernos hablar, pero también discutir, pero también negociar, o sea, cómo expresar cómo nos vivimos en esa relación nosotros y cómo hacemos para vencer los obstáculos, también hace parte de la educación sexual, porque la educación sexual es una educación que empieza desde los afectos, se llama educación sexoafectiva. Entonces, como tener todo eso, no solo desde la conversación, sino como les decía antes, desde el lenguaje no verbal, empezando por nosotros, es demasiado poderoso. bueno, Ana, ya digamos siendo esta la última cápsula de todo esto, pues primero gracias por la disposición para hacer esto, digamos luego ya de cuadrar y hablar no sé cuánto tiempo. Eh, no sé si hay algún mensaje final que quieras decirle en todos estos temas que estuvimos hablando hoy de sexualidad en niños, en adolescentes, que tal vez pueda ser como un parte de tranquilidad para todas esas familias, porque tú que trabajas en esto todo el tiempo, desde hace un tiempo sabes más que yo
que a veces uno de adulto como que agranda todo y resulta que a veces son cosas más sencillas de manejar con los hijos de lo que parece, ¿no? Hace un tiempo, y digamos con esto cierro para darte paso, y es que hace un tiempo le escuché a una psicóloga que contaba una anécdota y es que ella, digamos, trabajaba con niños y la llamó una señora y le dijo, ay doctora, estoy preocupada porque mi hijo me preguntó qué significaba virgen. Y le dijo, pero no, necesito que nos veamos, listo, y fue. Y cuando le dijo, la próxima vez que su hijo le pregunte qué significa esa palabra, usted le va a preguntar a qué te refieres. Ya la señora pensaba que tenía que hablar con su hijo que tenía 5 años, tenía que hablar que De la de cómo virginidad. vienen los bebés al mundo, sí, de fertilidad, de embarazos, ella ya fue demasiado adelante, ¿no? Y cuando hizo lo que le dijo la psicóloga, mami, ¿qué es virgen? Mi amor, ¿tú por qué me preguntas eso? Ay, mami, es que cuando fuimos al supermercado hace unos días, la botella del aceite decía extra virgen. Y mira el punto al Claro. que se fue. Y siento que eso muestra muy sencilla cómo uno adulto a veces como que se va demasiado adelante, se acelera demasiado y resulta que a veces las cosas son muy fáciles de resolver, ¿no? Entonces, ¿qué mensaje final le darías a las familias para tener más tranquilidad en todos estos temas? Yo creo que la tranquilidad se entrena a través de vencer los miedos de hablar del tema, se entrena también entendiendo que tal vez con lo que me han enseñado a mí es a través del tabú, a través de no hablar y que yo para poder sobrepasar eso y sembrar unas nuevas semillas, la primera incomodidad que tengo que superar es la mía. Entonces, por eso yo siempre les ofrezco o los episodios del podcast o los cursos o empezar a hablar, o sea, de verdad que hay muchas diferentes formas. No sé, a veces salen casos supremamente aberrantes en las noticias de diferentes cosas y los niños lo ven, lo perciben, pero uno no habla. Entonces empezar como a hablar, ve, esto pasó, si tú te ves en esa posición, entonces puedes hacer esto no estaría bien, yo me daría cuenta de esto, yo me daría cuenta del otro. Entonces yo creo que empezarse a entrenar, porque a veces estamos muy asustados, muy como aprisionados ahí como en nuestra coraza, pero cuando se trata como de liberarnos de ella nos cuesta mucho. Entonces, de verdad, tómense el tiempo de ir, revisar los cursos, hacer las cosas, hacer un cambio de mentalidad y verán que van a empezar a ver que hay muchas posibilidades de hablar del tema, no solo cuando estallen las bombas atómicas. Y así generarán puentes de confianza con sus pequeños seres humanos para que en el momento que los necesiten puedan acudir a ustedes. Bueno, Ana, muchas gracias por haber estado acá con nosotros en este espacio tan corto, pero tan nutritivo. Yo sí, digamos, desde el comienzo dije, no, de una forma u otra sucederá cuando tenga que suceder, porque yo sé lo que tú compartes, porque yo incluso eh, he escuchado varios de tus podcasts, que igual aquí abajo se los comparto, y los cursos que Ana nos decía. Entonces, sé que esto le va a ser de gran utilidad a las familias y pues si quieren saber más de ella, yo les comparto aquí abajo donde pueden contactarla si desean una asesoría en estos temas ya, digamos, para ir profundo en esto. Esto fue como un abrebocas para que, digamos, logren un poco tener como información veraz, porque pues hoy en día, digamos, hay de todo por internet, pero quería, digamos, que tuviéramos acá una invitada que se enfocara solo en esto. Entonces, Ana, muchas gracias y espero Gracias a que no ti sea por la invitación. Bueno, un Bueno, no, abrazo. sí, esperemos Gracias, volvernos a chao. ver. Un abracito. Chao, chao a todos y gracias por la invitación. Bye.